El aeropuerto zumbaba con el caos habitual de la mañana. Familias peleando con carriolas, viajeros de negocios, aferrados a sus cafés, como si fueran salvavidas anuncios de embarque, resonando por los altavoces, en un tono seco, sin emoción. Pero en medio de todo la voz de Emiliano sonaba suave, casi ensayada, casi tierna. «Espera aquí, mamá», dijo dándome una palmadita en el hombro como si fuera un perrito de la familia. «Vamos a registrarnos y regresamos en un ratito. Te lo prometo». Sonrió, y Renata me dio un asentimiento rápido con los labios brillantes. Desaparecieron entre la multitud arrastrando sus maletas coordinadas, como si fueran parte de un comercial. Me quedé parada cerca de un letrero desvaído de Aeroméxico sosteniendo mi maleta de mano y una carpeta con mis documentos de viaje bien ordenados. Pasaron 5 minutos, luego 10. A los 12 minutos las piernas empezaron a dolerme. Cambié el peso de un pie al otro y miré hacia las máquinas de registro. Ni rastro de ellos. Saqué mi celular para escribirle a Emiliano. Sin señal. ¡Qué raro! Me acerqué al mostrador de atención al cliente. «Disculpe», le dije a la encargada. «¿Puede decirme si Emiliano Torres ya se registró para el vuelo 332 a Puerto Vallarta?» Tecleó algo en su computadora y luego levantó la mirada con cortesía. «Sí, señora. El señor y la señora Torres se registraron hace unos 20 minutos. Están por abordar». Parpadeé. «Creo que hay un error. Soy su madre. Se supone que viajo con ellos», negó con la cabeza. «En esa reservación solo hay 2 pasajeros». Un frío me recorrió el pecho. Le di las gracias y me aparté con las manos temblando mientras sacaba mi itinerario impreso. Solo 2 nombres, no 3. No lo había notado antes. Tal vez fue un error, un descuido. Quizás solo olvidaron incluirme en la reserva. Pero la carpeta con mis documentos de repente se sentía demasiado ligera. Mi pase de abordar no estaba. De hecho, nunca lo había visto. Emiliano dijo que todo se arreglaría en el mostrador. Que no me preocupara por detalles. Abrí la app de mi banco. Acceso denegado. Luego probé la tarjeta en el lector de la cafetería cercana. Rechazada. Tanto débito como crédito. El pánico empezó a asomarse. Volví al mostrador y pedí acceso al wifi del aeropuerto. Entré a mi correo. Bandeja de entrada vacía. Enviados nada fuera de lo normal. Fui a la papelera. Un archivo con el asunto: confirmación, transferencia autorizada completada. Era de mi banco. De hace 3 días. Lo abrí. El corazón se me detuvo. Para Amalia Torres Monto. C4. 800.000. Destinatario Desarrollos Piedra Angular. S.A. Autorizado por firma digital A. Torres. La firma parecía la mía. Pero yo nunca la hice. Nunca vi ese documento. Ni siquiera había oído de esa empresa. Me senté despacio en una de las bancas duras del aeropuerto, con el mundo zumbando a mi alrededor, indiferente. Mis manos temblaban, pero mi mente se volvió afilada como navaja. Emiliano me había dicho que este viaje era para reconectar. «Te mereces un descanso», mamá dijo. «Has hecho tanto por la familia. Déjanos cuidarte por una vez». Y yo le creí. «Claro que sí». Mi celular vibró. Un mensaje de un número desconocido. «Esto es mejor para todos. No lo hagas más difícil». Sin nombre, pero no lo necesitaba. Exhalé despacio. Luego me puse de pie. Mi voz siempre había sido suave. Mi presencia fácil de ignorar. Pero no era el equipaje de nadie. Ni entonces, ni nunca más. Y en ese momento, parada justo donde él pensó que podía deshacerse de mí, me di cuenta de algo. Él me dejó atrás. Pero no era yo la que desaparecía. Era él. Y sabía exactamente a quién llamar. El taxi desde el Aeropuerto Internacional de Guadalajara me dejó en mi departamento, poco después de las 9. Lo suficientemente temprano para que el calor del Bajío no apretara aún contra las banquetas, pero lo bastante tarde para que el vestíbulo del edificio estuviera en silencio. Saqué mis llaves de la bolsa con las manos todavía temblorosas. Los músculos me dolían, la boca seca, y no había comido desde esa taza de té tibio en el aeropuerto que apenas probé.
Al llegar a mi puerta lo noté de inmediato, algo pequeño, algo fuera de lugar. No había correo en el piso. Siempre había correo esperándome. Folletos, estados de cuenta, volantes de caridad que nunca lograba tirar. Pero no había nada. Entré, dejé mi bolsa y bajé a revisar el buzón por si acaso. Vacío. Abrí mi correo y fui a la pestaña de entregas informadas de Correos de México. Una solicitud reciente de cambio de dirección presentada en línea hace 2 días. No por mí. Redirigido a un apartado postal en Puerto Vallarta. Miré la pantalla como si pudiera ofrecerme otra explicación. Pero ahí estaba el número de confirmación, la fecha, la dirección de reenvío. Todo tenía la firma de Emiliano, aunque su nombre no apareciera por ningún lado. Actué por inercia. Abrí mi laptop y entré de nuevo a mi cuenta bancaria, esta vez con una conexión segura, no el Wi-Fi del aeropuerto. Mi contraseña funcionó, pero el saldo no. La cuenta de ahorros compartida que Emiliano y yo manteníamos desde el año después de la muerte de mi esposo Ignacio. Casi 6.000 ahorrados para emergencias, viajes. Y lo que alguna vez imaginé sería el futuro de la familia de Emiliano, estaba vacía, completamente. Cada transferencia autorizada bajo una firma digital, Amalia T., no era mía. No había firmado nada en meses. Abrí mi carpeta de documentos. La última vez que vi un formulario del banco en persona fue en abril, hace 2 meses. Emiliano se ofreció a Xiotacha ayudar a Sipayasal a limpiar el desorden digital, organizando nuestras cuentas conjuntas para mejor rendimiento. Me convenció de darle acceso temporal para revisar. Nunca di clic en aceptar nada más, pero claramente alguien sí lo hizo. Pasé a los registros de propiedad. La casa de descanso en Valle de Bravo había sido de Ignacio antes de que agregáramos mi nombre a la escritura tras su fallecimiento. No era lujosa, pero enclavada en un rincón tranquilo de las montañas, siempre había sentido como un santuario, un pedazo de él que aún podía tocar. Hasta ahora, visité el sitio del registro público de la propiedad de Jalisco y luego el portal de registros de Morelos. Mi nombre había desaparecido. Se había presentado una escritura de renuncia digitalmente, firmada con consentimiento, por mí. Presentada por Renata A. Torres, actuando en mi nombre. Ahí estaba. Claro como el agua. Miré el documento con el corazón latiendo fuerte. En la parte inferior había un notario, Eduardo Trigos, notario público, Puerto Vallarta. Copié el nombre. Lo busqué en Google. Llamé. El teléfono sonó 5 veces antes de que saltara el buzón de voz. «Habla Eduardo. Si llama por verificación de documentos, envíeme un correo con la fecha y tipo de archivo». Colgué y envié un correo de inmediato. Adjunté el archivo con mi firma falsificada y solicité el registro de la transacción digital. Mientras esperaba, revisé más archivos. Mi mente era una serie de puertas que se abrían a pequeñas traiciones. Le había dado a Emiliano el beneficio de la duda durante años. Cuando olvidó mis cumpleaños, cuando no recordaba los aniversarios de la muerte de su padre, cuando no visitó el hospital después de mi cirugía de cadera. Me dije que estaba ocupado, abrumado, ambicioso. Pero ahora veía lo que realmente era. Intencional, calculado. Cerré sesión en todo y me quedé quieta. El departamento estaba demasiado silencioso. Las paredes que alguna vez guardaron calor, ahora se cerraban como el interior de una bóveda. Entonces mi bandeja de entrada sonó. Un mensaje nuevo. Asunto sesión notarial. 14 de abril. Sesión completada por autenticación remota. Firmante confirmado como Amalia Torres, con identificación presentada por el cliente. No se conserva grabación según configuración predeterminada de notarización remota en Jalisco. Adjunto había una captura de pantalla. Una imagen borrosa de un video. Era Renata. Llevaba una peluca, una de las mías. Mi collar. Las comisuras de sus labios se curvaban hacia arriba, en la forma inconfundible de alguien que cree que ya ganó. Miré su rostro hasta que mi visión se nubló.
y luego cerré la laptop. Me puse de pie, caminé hacia el espejo y me miré. Ella podía copiar mi firma, usar mis cosas, pero no podía llevarse lo que yo sabía, ni lo que aún tenía tiempo de hacer. Tomé mi celular y toqué el contacto de Tadeo Linares, el abogado al que alguna vez ayudé a pasar la carrera de ingeniería. Una voz que no había escuchado en años contestó al segundo timbre. Tadeo Linares contestó al segundo timbre con esa calidez cautelosa que recordaba de sus días universitarios. Señora Torres, dijo haciendo una pausa antes de añadir: Amalia, espero no estar llamando en mal momento. Nunca es mal momento, respondió de inmediato. ¿Todo está bien, dudé? No exactamente. Necesito tu ayuda, Tadeo. Es delicado, y no quiero meterlo en el sistema hasta saber a qué me enfrento. Eso fue todo lo que tuve que decir. No preguntó más. Solo me dio su línea directa, me dijo que le enviara todos los documentos que tuviera y prometió devolverme la llamada en 1 hora. El correo que le mandé fue metódico, copias de la escritura de renuncia, el poder notarial, falsificado la confirmación bancaria y la captura de pantalla de Renata haciéndose pasar por mí. Cuando volvió a llamar, su tono había cambiado. Esto no es un error, dijo. Es una jugada. Y no una sutil. No respondí. Continuó. El notario que firmó el poder, Eduardo Trigos, hice una pequeña investigación. Fue suspendido hace 3 años por certificar una transferencia de cuenta de jubilación que resultó ser fraudulenta. El caso se cerró tras un arbitraje, pero el registro de la queja aún existe. Me recosté en la silla. Entonces no debería estar notarizando nada para nada. Y definitivamente no en una videollamada sin validación de identidad. California permite notarización remota, pero solo bajo protocolos biométricos estrictos. O los evadió, o alguien le pagó para que lo hicieran. Dejó que eso se asentara un momento. ¿Aún tienes la escritura original de la propiedad en Valle de Bravo?, preguntó. Sí, mi esposo y yo la registramos después de que se resolvió el testamento. ¿Por qué? Porque la nueva transferencia depende de ese poder falso. Si demostramos que es inválido todo lo que siguió, se derrumba. Incluso las transferencias bancarias. Si dependieron de la misma autorización, sí. Especialmente si nunca diste consentimiento digital y podemos demostrar que la firma fue clonada o trazada. Pasó un instante. Y creo que podemos, añadió. Pero hay que actuar rápido. Cada día que esto queda sin impugnar es un punto legal más que ganan. Tadeo, dije, cambiaron mi dirección postal. Usaron mi nombre como herramienta. Ni siquiera sé qué más han tocado. Lo sabrás, prometió. Y nos aseguraremos de que sepan que no has terminado de pelear. Tragué saliva presionando las yemas de los dedos contra mi sien. Empecemos por congelar lo que podamos, dijo. Vas a necesitar un experto en firmas forenses, alguien que pueda testificar. Te enviaré una lista. Y Amalia, ¿sí? Todavía recuerdo lo que me dijiste el día que me entregaste la beca. No hablé. Apenas podía recordar los detalles de esa tarde. Dijiste que nadie te vea no significa que no puedas dejar huella. Dejaste una en mí. Asegurémonos de que también la dejes en ellos. ¿Colgó? Y por primera vez desde el aeropuerto solté un suspiro que no sabía de miedo. Había un camino ahora. Una salida. No deshacía lo que me habían robado, pero podría deshacer la ilusión que Emiliano había intentado montar con tanto cuidado. Que yo era invisible, irrelevante, desechable. Imprimí las confirmaciones de correo, los registros que Tadeo ya había obtenido, y los guardé en una carpeta etiquetada Evidencia. Mis manos ya no temblaban. Había pasado la mayor parte de mi vida limpiando los desastres de hombres que nunca los reconocían, jefes, colegas, incluso Ignacio, en sus últimos meses cuando no podía distinguir un formulario de jubilación de una lista de compras. Pero este no lo ibas a limpiar. Estaba construyendo el plano. Y mañana empezarías tú a levantar los cimientos yo misma.
Para la tarde siguiente, Tadeo me envió un esquema detallado de las transacciones falsificadas. Esperaba que el nombre de Emiliano estuviera en todo. Lo que no esperaba, lo que dolió con un filo más agudo, fue cuántas veces aparecía el nombre de Renata en su lugar. No era solo cómplice, era la arquitecta. El informe de Tadeo incluía capturas de cámaras de seguridad cerca de una oficina de títulos en Puerto Vallarta. Fechadas hace 2 semanas, las imágenes mostraban a Renata entrando alrededor de las 3:12 de la tarde. Se quedó exactamente 22 minutos. Según los registros internos, había agendado una cita para verificación de documentos de herencia en nombre de la cliente Amalia Torres. No llevaba máscara. No había titubeo en su paso. Solo la confianza fácil de alguien que se siente con derecho a terminar lo que empezó. Llamé a la oficina de títulos, me dijo Tadeo por teléfono. Confirmaron que proporcionó verificación por video para la escritura de renuncia y el poder no exactamente a tu nombre, sino como representante con consentimiento expreso. Nunca le di ese consentimiento. No tienen autorización escrita en el expediente, dijo. Pero aceptaron su aparición afirmando que verificaron la identificación por video. Sentí un nudo en el estómago. ¿Eso es legal? Es dudoso, especialmente después de lo que encontré después. Esperé. No mostró tu identificación. ¿Qué registraron la sesión como verificada con una identificación oficial? Pero tuve suerte, el gerente de la oficina me envió una captura interna cuando solicité el expediente de cumplimiento. No es tu identificación, Amalia. Es una licencia de Jalisco con tu nombre y fecha de nacimiento. Sí, pero la foto está recortada. Baja resolución. Casi seguro editada. Hizo una pausa. Y hay más. El fondo del video está montado. Analicé una imagen fija con reconocimiento de imágenes. Es un fondo de foto de stock oficina, en casa, tonos neutros de luz diurna. Una superposición digital barata. Incluso se puede ver el borde de la pantalla verde en una esquina. Así que no solo Renata falsificó mi presencia, sino que también fingió el lugar desde donde lo hizo. Solté una risa amarga que se me atoró en la garganta. Llevaba mi collar, dije en voz baja. En la captura del notario. Lo vi. Es el que Ignacio me dio para nuestro aniversario. Tadeo guardó silencio. Pensé en todas las veces que Renata había elogiado ese collar. Parece antiguo, dijo una vez en la cena de Día de Muertos, sosteniendo su copa de vino como utilería. ¡Tan elegante! Igual que Amalia. Sonreí. Me sentí orgullosa. No me di cuenta de que me estaba estudiando. Son audaces, dije al fin. No audaces, respondió Tadeo. Solo practicados. No es la primera vez que bordean la ley. Revisé algunos registros de las cuentas comerciales de Emiliano. Un puñado de empresas fantasma. Lista a Renata como socia gerente en 3. ¿Fantasma para qué? Movimiento de activos. Tenencia de inversiones. Reestructuración fiscal técnicamente. Pero 2 de ellas tienen patrones similares a esta situación: transferencias rápidas de documentos, reasignaciones de nombres y sin rastro en papel hasta el firmante original. Lo han hecho antes, solo que nunca a la familia. Eso fue lo que se me atoró en la garganta. No que hubieran robado, sino que lo hicieron sin dudar. Que yo era solo otro nombre para explotar otra mujer mayor, demasiado sentimental, para notar que las paredes se cerraban. Me paré frente al fregadero de la cocina con los ojos fijos en la ventana, observando las sombras del sol tardío sobre mi pequeño jardín. La voz de Renata resonaba débilmente en mi memoria, suave, educada, casi reverente. «¿Es tan independiente?», le dijo una vez a Emiliano mientras yo estaba en la otra habitación. Casi intimida. Lo tomé como un cumplido. Ahora entendía que había sido un problema por resolver. Poco después recibí otro correo de Tadeo. Adjuntaba borradores de declaraciones juradas, un formulario para un experto en firmas forenses e instrucciones para preparar una declaración jurada. Firmé cada página con cuidado. No digitalmente, no por representación. Tinta sobre papel.
Y cuando terminé el último formulario y lo subí, alcancé la caja de terciopelo en el cajón de mi armario, la que guardaba el anillo de bodas de mi difunto esposo y la escritura original de nuestro refugio en Valle de Bravo. Si querían jugar con papel, aprenderían exactamente cuánto poder tiene la documentación real. Llamé a la aerolínea esa tarde necesitando verlo por escrito, aunque ya lo sabía. Un agente de servicio al cliente llamada Lexi lo confirmó Emiliano, y Renata se registraron para el vuelo de las 4:15 p.m. de Guadalajara a Puerto Vallarta. A tiempo. Sin retrasos. Sin esperas. Sin complicaciones con el equipaje. 2 boletos usados. 2 pasajeros aterrizados. Nunca miraron atrás. Le agradecí y colgué, y me senté en el borde de mi cama. El sofá barato del aeropuerto me había dejado la espalda baja adolorida, pero apenas lo noté. Mis dedos pasaron sobre mi celular mientras miraba el nombre de Emiliano en mis contactos. La foto que aún aparecía era de hace 2 años él, sosteniendo una cerveza en el patio de mi cabaña en Valle de Bravo, con los lentes de sol empujados hacia arriba, entrecerrando los ojos al sol, como si fuera dueño del cielo. Toqué llamar. Sonó 2 veces y luego fue directo al buzón de voz. Lo intenté de nuevo. Lo mismo. Cambié a Renata. Su número ni siquiera sonó, solo una grabación automática. Este número ya no acepta llamadas desde su línea. Bloqueada. Dejé que el silencio se expandiera en la habitación por un rato. Sin televisión, sin distracciones. Solo el peso de la traición presionando contra mis costillas como un cinturón demasiado apretado. El mensaje llegó 1 hora después. De un número desconocido. Código de área de Puerto Vallarta. Corto. Frío. Esto es mejor para todos. No lo hagas más difícil. Sin nombre. Sin puntuación después de la primera frase. Solo esa línea final, no lo hagas más difícil, como si no hubieran sido ellos los que me dejaron en una terminal sin boleto, sin explicación y con una identidad robada. Lo miré por un largo rato. No porque no lo entendiera, sino porque por fin lo hice. Me estaban diciendo quiénes habían sido siempre. Tal vez no con palabras antes, pero con cada llamada perdida, cada cumpleaños olvidado, cada vez que Emiliano desechaba mi preocupación con una sonrisa y decía: «Te preocupas demasiado, mamá». Ese mensaje no era solo sobre lo que había pasado. Era una advertencia. Asumían que me rendiría, que me quedaría callada, que me desvanecería del cuadro con dignidad. No se suponía que peleara. Se suponía que debía sentirme vieja, abrumada, insegura. Pero lo que no habían calculado, lo que nunca entendieron, es que me han subestimado toda mi vida. En salones llenos de hombres, en reuniones de construcción donde me entregaban café en lugar de crédito, en bancos que requerían la firma de mi esposo para finalizar una hipoteca a pesar de que el enganche salió de mis ahorros personales. La subestimación no es nueva, y ya no le tengo miedo. Guardé el mensaje, tomé una captura de pantalla y se la envié a Tadeo. Sin contexto. Respondió en minutos. Documentamos todo. Ese mensaje está al borde de ser una amenaza. Déjamelo a mí. Apagué el celular. Alcancé una carpeta que no había abierto en años, la que Ignacio usaba para guardar nuestras declaraciones de impuestos y registros de propiedad. Metida en el último separador estaba un sobre desvaído con su letra, por si pasa lo peor. Lo abrí. Adentro estaban las notas manuscritas originales de nuestra última revisión de la cláusula de propiedad de la cabaña. Ignacio había insistido en una cláusula especial. Se requiere consentimiento del cónyuge para transferencias independientemente del estado de supervivencia. En ese momento parecía exagerado, incluso frustrante. Pero ahora se sentía como un salvavidas. Mi firma pudo haber sido falsificada en otro lugar. Pero no aquí, no en esto. Pasé los dedos por el borde del papel viejo, estabilizando mi respiración, mientras algo que no había sentido en días comenzaba a resurgir.
No rabia, no tristeza, sino determinación. Porque si pensaban que el silencio significaba rendición, no habían escuchado el sonido de una tormenta justo antes de que estalle. Y el primer trueno estaba a punto de caer en su bandeja de entrada. La bodega estaba justo en la avenida Hidalgo, entre una lavandería descolorida y una tienda de colchones usados. No había ido en más de un año, no desde que saqué los archivos sobrantes de Ignacio del garaje, pensando que algún día los ordenaría cuando me sintiera más fuerte. El código aún funcionaba. El pasillo olía a cartón y polvo. La unidad 206 crujió al abrirla. Adentro había 3 cajas de archivos marcadas: impuestos, escrituras y herencia. La letra de Ignacio en cada etiqueta, todo en mayúsculas, las R, con un lazo como solía firmar las tarjetas de cumpleaños. Llevé las cajas a un banco metálico cerca de la salida y abrí la marcada escrituras. Adentro el contrato original de compra de la cabaña en Valle de Bravo. Una carpeta amarillenta con permisos de construcción. Comprobantes de impuestos prediales. El último aviso de refinanciamiento de hace una década. Y entonces lo encontré. Un documento impecable, doblado 3 veces y sellado con una fina tira de cinta adhesiva. El testamento de Ignacio, actualizado 6 meses antes de su muerte. En la primera página había una cláusula notariada en su letra, añadida y a solicitud de nuestro abogado. En ese momento, ninguna propiedad inmueble de la pareja podrá ser transferida, reasignada o utilizada como garantía, a menos que se firme y verifique físicamente el consentimiento conjunto del cónyuge, independientemente del estado de supervivencia o titularidad actual. Había sido añadida después de que Ignacio leyó un artículo sobre abuso financiero a personas mayores. Recuerdo haber puesto los ojos en blanco en ese momento. Ni siquiera somos tan ricos como para que alguien conspire contra nosotros. Bromeé. Él solo sonrió y dijo: si alguien va a proteger este lugar, debería ser tú. Exhalé despacio. La cláusula seguía siendo válida. Nunca había sido impugnada. Nunca revisada. Nunca reemplazada por una versión digital. La escritura escaneada que Emiliano usó dependía de una falsificación, pero el original seguía vivo en esta caja, con mi firma, con la de mi esposo. No importaba qué empresa fantasma usara. Emiliano. No importaba cómo Renata sonriera para una cámara con mi collar. Esta página los superaba a todos. Con cuidado volví a meter el documento en su funda y abrí la segunda caja. Estaba llena de declaraciones de impuestos antiguas, planes de presupuesto manuscritos, correspondencia con administradores de pensiones. Todo ordenado. Todo intacto. El tipo de legado silencioso que Ignacio había pasado toda una vida intentando dejar atrás. En la tercera caja, entre documentos de seguros de vida y registros médicos, encontré un sobre dirigido a mí. Solo mi nombre. Sin nota. Adentro había 4 fotos. Ignacio parado afuera de la cabaña, martillo en mano. Yo a su lado riendo con un abrigo de franela 2 tallas más grande. Emiliano de niño sosteniendo una pala de nieve. Y una de los 3 sentados en el porche de la cabaña sonriendo al sol, como si nada pudiera quitárnoslo nunca. Miré la foto por un largo rato antes de devolverla al sobre. No lloré, no esta vez. En cambio tomé lo que necesitaba, cerré la unidad y manejé directo al notario que Tadeo me había referido en su último mensaje. Ella verificó los documentos, los escaneó a un disco seguro y me hizo firmar una declaración jurada, confirmando que nunca había autorizado la venta o transferencia de la cabaña. Para cuando llegué a casa, Tadeo ya había presentado la primera moción. Y la cabaña, mi cabaña, estaba legalmente congelada. El laboratorio olía levemente a tóner y laminado limpio clínico, extrañamente reconfortante. Me senté frente a una mujer llamada Carla Méndez, analista forense de documentos con experiencia en investigaciones de fraude federal. Las paredes de su oficina estaban llenas de firmas ampliadas, comparaciones lado a lado, de trazos y presiones.
Explicaba cada muestra con la claridad desapegada de alguien acostumbrada a ver cómo las personas descubren que han sido traicionadas. Me pidió 3 ejemplos de mi firma conocida. Uno de un formulario fiscal notariado, otro de la escritura de la cabaña en Valle de Bravo, y uno de una tarjeta de cumpleaños que le envié a Tadeo hace años. Él aún la tenía. «Prefiero trabajar con tinta sentimental», dijo cuando hablamos por primera vez. «La gente firma diferente cuando piensa que nadie está mirando». Le tomó menos de un día. «Esto fue trazado», dijo sosteniendo una superposición digital del poder notarial. «Pero no bien». Me mostró donde la presión del bolígrafo titubeaba a mitad de un trazo, donde la T de Torres se tambaleaba de manera poco natural en la cima. «Tu firma natural fluye», dijo. «Esta imita tu forma pero no tu ritmo. ¿Ves esta ruptura? Es una pausa. Los que trazan pausan porque sus manos no saben a dónde ir después». Puso otra hoja al lado, esta marcada en rojo. Esto es lo que llamamos falsificación por superposición. Probablemente usaron una luz trasera o una superficie transparente para recrear tu estilo. Pero no pudieron imitar la dinámica del trazo. No fuiste tú. Miré el papel, mi nombre escrito en una traición cuidadosa. Y legalmente esto se sostiene en la corte. Ahora tienes el testimonio de un experto independiente que confirma que el poder notarial fue falsificado. Lo que significa que cualquier acción tomada bajo él puede revertirse o ser procesada. Hizo una pausa y luego añadió suavemente. «Es suficiente para presentar cargos penales». Amalia. No estaba segura de lo que sentía, alivio tal vez. Pero también había algo más frío debajo. Algo definitivo. Le agradecí, tomé el análisis certificado y salí sin decir mucho más. Mi voz se había vuelto interna, guardando su energía para lo que venía después. En casa Tadeo ya había enviado un correo. «Recibí tus escaneos. Es sólido. Adjuntaré el análisis a la orden judicial que presentamos en Puerto Vallarta. Espera que su equipo legal se quede callado. Eso es buena señal». Lo era. El silencio significaba estrategia y significaba que ahora estaban a la defensiva. Abrí el congelador y me serví un vaso de agua con hielo. Mis dedos estaban firmes. Mi respiración ya no se detenía cuando pensaba en el mensaje de Emiliano, en la sonrisa de Renata o en la empresa fantasma que tenía lo que antes era mío. Eso ya no era miedo. Era arquitectura, del tipo que sabía cómo construir. Me senté en la mesa del comedor y comencé a organizar las copias físicas, el informe de Carla, los documentos de Tadeo, la confirmación del título congelado y la escritura original de la cabaña. Los puse en una carpeta etiquetada «Propiedad, procedimientos legales». Se sentía casi absurdo lo oficial que se veía. Tan ordenado, tan contenido, tan diferente a la tormenta que ellos habían iniciado. Agregué una hoja final al fondo, una lista de las becas que Ignacio y yo habíamos financiado a lo largo de los años, en su mayoría mujeres en ingeniería, algunas madres solteras, un veterano que había estado preso, y luego diseñó sistemas de techos verdes. No sabía por qué, pero quería que estuviera ahí. Tal vez como prueba de que mi firma nunca había sido un arma. Siempre había sido una puerta. Y ahora sería un candado. Para cuando apagué las luces, Tadeo me había reenviado una respuesta de la oficina de títulos en Puerto Vallarta. Habían confirmado la recepción de la orden judicial. Y la casa temporalmente intocable. La mediación se programó en una suite neutral, dentro de un espacio de coworking en el centro de Puerto Vallarta. Tadeo arregló todo a través de un servicio de terceros, uno que Emiliano vería como lo suficientemente informal para bajar la guardia. No era una corte. No era hostil. Era una conversación. Exactamente lo que necesitábamos que creyera. Cuando entró todo era postura y cortesía. Traje de diseñador paso confiado y una sonrisa que solía encantar a agentes inmobiliarios y contratistas por igual. Apenas me miró.
mamá dijo deslizándose en la silla frente a la mía, como si estuviéramos solo aclarando un malentendido. «Qué bueno que viniste». Tadeo se presentó y asintió al mediador, quien nos dio la bienvenida, y explicó el formato. Todo sería grabado para precisión. Emiliano firmó la autorización sin leerla. «Solo queremos claridad», dijo mostrando esa sonrisa otra vez. «Creo que esto se ha ido más lejos de lo que nadie quería». No dije nada. No al principio. Solo lo miré. «Me dejaste en una puerta de embarque», dije en voz baja. «Vaciaron mis cuentas. Falsificaron mi nombre». Su sonrisa tembló, pero no desapareció. «Hicimos lo que teníamos que hacer, mamá». Tadeo se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿Podrías explicar eso?» Emiliano se volvió hacia el mediador hablando como si narrara un podcast. «Mira, no fue personal. Mi madre ha estado batallando con... ¿cómo se dice? Organización-cognición. Ha estado olvidando cosas, tomando decisiones emocionales. No podíamos arriesgar los activos. Ahí estaba. No un tropiezo. Ni siquiera una duda. Solo arrogancia. Entonces dices que tomaste el control para proteger el patrimonio», aclaró Tadeo. Emiliano asintió. «Exacto. Usamos las herramientas disponibles. Ella nos dio acceso. Si ahora lo lamenta, lo entiendo, pero en ese momento... Nunca te di ese acceso». Interrumpí. «No así». Levantó una mano como si quisiera desecharlo todo. «Solo tratábamos de mantener las cosas en orden. Antes de que se complicaran. Antes de que empezaras a... desmoronarte». La palabra quedó suspendida. Desmoronarte. Podía sentir cómo estaba destinadas a impactar cruelmente suave, lo bastante vaga para sugerir inestabilidad. Tadeo no parpadeó. «Entonces, para confirmar, ¿actuaste bajo la creencia de que tu madre ya no era capaz de tomar decisiones financieras?» «Así es». «¿Y moviste dinero y propiedades en consecuencia?» «Sí». Tadeo miró al mediador, que apenas había dicho algo en toda la sesión. Ella dio un asentimiento sutil. La sala quedó en silencio. Emiliano miró su reloj. «Bueno», dijo, «creo que todos hemos dicho lo que había que decir. Estoy dispuesto a revertir algunas cosas si eso hace que mamá se sienta más segura. No somos monstruos». Sonreí entonces solo un poco. «Los monstruos no suelen narrar sus intenciones en una grabación», dije. Se quedó helado. Un destello de confusión cruzó su rostro. Tadeo se puso de pie recogiendo su carpeta con calma. «Estaremos en contacto a través de los abogados». Emiliano abrió la boca para objetar, para girar la historia, para reformularla, pero no tuvo oportunidad. El mediador cerró su laptop con un clic suave. Salí de la sala sin mirar atrás. En el pasillo Tadeo me pasó una memoria USB. «Todo lo que necesitamos», dijo. Su tono, su admisión, el momento es de manual. Suficiente para fraude, intención y abuso de autoridad. Afuera el sol comenzaba a hundirse detrás de los edificios, proyectando sombras largas en la acera. Guardé la memoria en mi bolsa y seguí caminando. Cualquier tormenta que él pensó que había orquestado ahora estaba oficialmente registrada, fechada, catalogada. Y todo lo que tenía que hacer ahora era darle play. Tomó menos de 72 horas después de la mediación para que la orden judicial se aprobara. Tadeo presentó todo antes del amanecer del día siguiente, el informe forense de Carla, la evidencia en video de Renata, haciéndose pasar por mí la escritura original, con la firma de Ignacio, y la grabación completa de Emiliano, admitiendo su intención. El juez emitió el congelamiento de emergencia justo antes del mediodía. Todas las cuentas asociadas con Emiliano o Renata que habían tocado mis activos fueron bloqueadas. Retiros bancarios detenidos. Transferencias de propiedades suspendidas. Retenciones de escrow activadas en la cabaña de Valle de Bravo. La oficina de títulos, antes tan cooperadora, ahora enviaba disculpas formales por triplicado. Alegaban que habían actuado de buena fe bajo autorización presunta. Tadeo me reenvió la orden firmada por el juez con una línea resaltada en amarillo. Hasta nueva investigación no se permitirá ninguna acción legal o financiera
por o en nombre del señor Emiliano Torres, con respecto a cualquier propiedad o fondos en disputa relacionados con Amalia Torres. Esa fue la frase que devolvió el suelo bajo mis pies. Esa tarde recibí una notificación del sistema judicial. Renata Torres había solicitado un abogado separado. Firma diferente. Estrategia diferente. No me sorprendió. Ella siempre fue la más rápida de los dos para leer el peligro. Emiliano tenía encanto, pero Renata tenía cálculo. Y la autopreservación rara vez comparte asiento con la lealtad. Tadeo llamó poco después. El abogado de Renata ya se comunicó. Está solicitando una discusión de acuerdo. Dejé que las palabras se asentaran por un momento. Luego dije, no hay acuerdo. Dudo. ¿Estás segura? Podríamos forzar una restitución completa, adjuntar una cláusula de confidencialidad, salir limpios. No quiero limpio. Dije, quiero consecuencias. Entendido. Terminamos la llamada. Me quedé en la cocina observando un colibrí revolotear entre las ramas del limonero que Ignacio plantó cuando nos mudamos a la casa. Estaba floreciendo de nuevo en silencio y sin permiso. Esa noche me senté con un cuaderno nuevo y comencé a escribir todo desde el principio. No solo lo que había pasado, sino cómo se sintió, cómo quemó, cómo me endureció. La banca del aeropuerto, el té frío, la forma en que Emiliano ni siquiera se inmutó cuando dijo que me estaba desmoronando. Quería que todo quedara escrito. No para la corte, para la memoria. Porque ahora sabía que el silencio no era dignidad, era oxígeno para gente como ellos. Y no ibas a alimentarlos más. A la mañana siguiente preparé té, me vestí y salí de casa con una calma que no había sentido en semanas. En la puerta tomé la carpeta marcada Propiedad, procedimientos legales y la metí en mi bolso. Al salir una brisa movió las hojas afilada pero no cruel. En la oficina de Tadeo la recepcionista me saludó por mi nombre y me entregó un sobre una copia oficial de la orden de congelamiento del juez. Pasé los dedos por el sello. Así se ve la protección, dije suavemente. Dentro de la sala de conferencias Tadeo ya estaba preparando todo. Hoy pasamos a la siguiente fase, dijo. Restitución, contacto con la prensa y solicitudes de restricción a largo plazo. También redacté una moción para prohibir que Emiliano maneje asuntos de herencia, los tuyos, o los de cualquiera, hasta que se complete una revisión ética completa. Asentí deslizándome en la silla frente a él. Por primera vez desde que todo comenzó, no sentía que estaba tratando de recuperar algo que perdí. Sentía que estaba construyendo algo nuevo, algo que nunca podrían tocar. Y sabía exactamente por dónde empezar. Yolanda Briseño me recibió en una oficina modesta, sobre una librería de segunda mano en el centro de Guadalajara. El lugar olía levemente a papel viejo y aceite de lavanda, y su apretón de manos fue cálido pero directo, sin rodeos. Venía recomendada por Tadeo como alguien especializada en planificación ética de herencias. Su experiencia era en leyes de defensa de adultos mayores. Viuda una vez semi-retirada y aparentemente no interesada en nada que no fuera cristalino. ¡Perfecto! Se sentó frente a mí con los lentes bajos en la nariz, mientras deslizaba la carpeta por el escritorio. Escrituras, órdenes judiciales, el informe forense de Carla y el testamento original de Ignacio completo, con la cláusula de consentimiento conjunto, que se había convertido en mi ancla. No habló por un rato. Solo hojeó cada pestaña con una calma deliberada. «Hiciste tu tarea», dijo al fin. Asentí. «Ahora quiero reescribirlo». «¿Estás segura completamente? No voy a dejar esta propiedad en el limbo, y mucho menos a su nombre». Dejó la carpetilla a un lado y sacó una plantilla en blanco. «Dime qué quieres». Pensé que dudaría, que habría algún dolor, algún deseo persistente de que Emiliano entrara en razón y se diera cuenta de lo que había perdido. Pero no sentí nada de eso. Lo que sentí fue enfoque. Quiero donar la cabaña en su totalidad, un retiro sin fines de lucro. Para veteranos, dije, un centro de sanación.
Uno que trabaje con terapia para el estrés postraumático y rehabilitación física. Es lo que Ignacio habría hecho si estuviera vivo. Esa propiedad significaba paz para él. No quiero que se convierta en una renta vacacional. Asintió y comenzó él a escribir. También quiero que Emiliano y Renata queden explícitamente excluidos de cualquier herencia. No quiero que sea abierto a interpretación. Ese lenguaje existe, dijo. Podemos descalificar a cualquiera que haya incurrido en mala conducta financiera, fraude o haya actuado contra tus deseos expresados. Los nombraré directamente si quieres. Quiero. Sus dedos se movieron por el teclado sin pausa. También donaré C500.000 al Fondo de Mujeres en Ingeniería. Añadí, para otorgarse anualmente a una estudiante mayor de 30 años. No tiene que ser madre. Solo alguien que empezó tarde como yo. Yolanda levantó la mirada. ¿Quieres que ese regalo lleve tu nombre? No, dije. El de Ignacio. Me gustaría que el fondo se registre a su nombre. Siempre dijo que quería ser recordado por algo más que especificaciones de puentes. Sonrió ante eso, un pequeño destello de diversión en su enfoque, por lo demás constante. Cuando el borrador estuvo listo, lo imprimió y revisamos cada línea juntas. Era extraño lo limpio que se veía todo, tan diferente al caos que había estado ordenando estas últimas semanas. Sin nombres falsificados, sin empresas fantasma. Solo intenciones claras y decisiones firmes. Cuando llegamos a la página de la firma me detuve. Mi nombre ha estado por todos lados, últimamente. Dije, pero nunca en mi propia mano. Tomé el bolígrafo y firmé despacio, con deliberación. Mi nombre en mis términos. Yolanda fue testigo y luego firmó su parte. Acabas de cortarlos, dijo claramente, deslizando el documento terminado en una carpeta ignífuga. Legalmente. Permanentemente. Lo sé. ¿Te sientes terminada? No terminada, dije, dirigida. Al salir de su oficina regresé a la claridad de la tarde. El sol golpeó mis hombros como un peso que ya no me importaba llevar. En mi bolso había una carpeta que ahora contenía algo más fuerte que la venganza, claridad. La cabaña ya no era un punto de disputa. Era un regalo, un futuro. Algo construido desde lo que intentaron destruir. Y aún me quedaba más por construir. La citación oficial se entregó en la dirección de Emiliano, en Puerto Vallarta, a las 8:14 de la mañana de un jueves. Un mensajero de la oficina del secretario del condado la entregó en mano junto con una notificación sellada de restricción de activos y una declaración jurada de mi abogado. 3 cargos: fraude testamentario, suplantación digital, daños civiles bajo la Ley de Protección de Adultos Mayores. Tadeo me reenvió una foto que tomó el mensajero, parte del protocolo de entrega. Emiliano estaba en la puerta descalzo, con una camisa de vestir que parecía de ayer. La expresión en su rostro era una mezcla de confusión, luego incredulidad y luego algo más. Reconocimiento. Había llevado el juego demasiado lejos y ahora lo sabía. En 2 horas Tadeo recibió una respuesta, no de Emiliano, sino del nuevo abogado de Renata. Ella estaba solicitando una reunión. No me sorprendió. Renata siempre estuvo 5 pasos adelante de Emiliano cuando se trataba de consecuencias. Sabía cómo protegerse. Su lealtad tenía fecha de caducidad y, al parecer, expiró en el momento en que su imperio mostró signos de colapso. Al mediodía del día siguiente estábamos sentados frente a su abogado en una pequeña sala de conferencias en el centro de Guadalajara. Ella no llegó con la misma arrogancia que mostró en el video notarial falsificado. Sin lápiz labial audaz, sin bufanda de seda, solo una chaqueta 2 tallas más grande y una libreta llena de puntos escritos por alguien más. Quiero ser claro. Comenzó su abogado. La participación de la señora Torres en la falsificación fue indirecta. No estaba al tanto de que el notario usó una identificación falsificada. Tadeo levantó una ceja. Ella fue la que llevaba el collar, el que elogió 3 años seguidos. El abogado nos inmutó.
No disputamos las imágenes. Lo que ofrecemos es cooperación a cambio de no ser procesada. Miré a Renata entonces. No habló. Solo miró sus manos. Sin disculpas. Sin emoción. Está dispuesta a testificar contra el señor Torres. Añadió su abogado. Proporcionará correspondencia digital, notas de planificación y registros de video previos a la transferencia. Tadeo me miró. La decisión era mía. Asentí una vez. Quiero todo, dije. Cada correo, cada edición de los archivos de firmas, cada llamada grabada. Y quiero su nombre en la declaración oficial de los hechos. Ella está de acuerdo. Renata firmó sin hablar. Después de que se fueron, me quedé en el silencio por un largo momento. Tadeo no dijo nada. No necesitaba hacerlo. Ambos sabíamos lo que acababa de cambiar. Emiliano, ahora ibas a enfrentarlo solo. Esa noche recibí un mensaje de Tadeo. Recibimos el paquete completo de testimonio. Estamos añadiendo obstrucción a la lista de Emiliano. Cerré los ojos y exhalé. Durante semanas había intentado entender cómo Emiliano y Renata pudieron despojarme de tanto dinero, propiedades, confianza, y nunca mostrar arrepentimiento. Pero me di cuenta de que no se trataba de malicia. Era cálculo. Habían pesado la lealtad contra el riesgo. Y cuando las matemáticas cambiaron, también lo hizo su lealtad. Estaba bien, porque la mía nunca lo había hecho. Me fui a la cama esa noche con las ventanas abiertas y mi carpeta guardada bajo la cama. No necesitaba leer nada más. Los hechos estaban en marcha. La marea había cambiado y Emiliano estaba exactamente donde me había dejado hace semanas, solo sorprendido y de repente, sin tiempo. El titular apareció primero en el periódico local Mujer de Jalisco. Recupera herencia tras esquema de abandono en aeropuerto de su hijo. Luego se extendió. Uno de esos fuegos lentos que se encienden cuando las palabras clave correctas aterrizan. Fraude a adultos mayores, firma falsificada. Estafa inmobiliaria, traición en el aeropuerto. En 48 horas, la historia fue retomada por un blog nacional. Luego un programa matutino de televisión se puso en contacto preguntando si estaría dispuesta a dar una entrevista. Rechacé. No necesitaba exposición. Tenía mi dignidad. Aún así, la cobertura hizo su trabajo. La vergüenza que Emiliano había evitado con tanto cuidado ahora llevaba su nombre en letras grandes. Usaron una vieja foto de LinkedIn para los artículos donde se veía pulido y confiable con una corbata azul pizarra. Estaba al lado de palabras como falsificación, malicia, explotación. No me regodé. No lo necesitaba. El silencio de su parte era más ruidoso que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Sin declaración. Sin réplica. Solo una eliminación apresurada del sitio web de su empresa que alguna vez lo listaba como fundador y estratega de desarrollo ético. La ironía no se me escapó. Los vecinos también lo notaron. En mi caminata matutina, una mujer que apenas conocía de 3 calles más abajo se detuvo junto a mí en el limonero. Leí tu historia, dijo. Lo que hiciste. Eso requirió agallas. Asentí cortésmente sin saber qué decir. No lo había hecho por alabanzas. Pero el reconocimiento era extrañamente reconfortante, prueba de que no había imaginado lo cruel que había sido, hasta dónde estaban dispuestos a llegar. En la biblioteca alguien había impreso el artículo y lo había pegado en el tablón de anuncios local. Alguien había subrayado la frase dejada en el aeropuerto sin pase de abordar y sin acceso a sus propias finanzas. No pregunté quién. Recibí una carta por correo escrita a mano con letra temblorosa de una mujer en Michoacán que había visto la historia en línea. Escribió sobre cómo su nuera la había aislado de las cuentas familiares y cómo no sabía qué hacer. Pensé que estaba loca. Escribió. Pero tú me recordaste que no soy invisible. Gracias. Guardé la carta. De hecho, guardé todas. Comencé a ponerlas en una caja delgada que Ignacio usaba para recibos. No porque necesitara la afirmación, sino porque me recordaba que esta no era solo mi historia. Éramos miles.
Todas las mujeres a las que nos habían dado una palmadita en el hombro y nos habían dicho: «Espera aquí», mientras todo lo que habíamos construido se lo llevaban silenciosamente por la puerta trasera. El testimonio de Renata ya había sido presentado en la corte. Tadeo me envió un resumen. Emiliano había instruido la transferencia de fondos usando una plantilla de firma digital que él mismo diseñó. Lo llamó Delegación Limpia. Renata protestó una vez, pero solo porque pensó que el monto era demasiado rastreable. No se disculpó en su declaración. No pidió hablar conmigo en privado. Su abogado simplemente dijo que ella deseaba dejar el asunto atrás. Por supuesto que sí. Tampoco llegó ninguna disculpa de Emiliano. Ni tarjeta, ni llamada, ni mensaje. Y ya no necesitaba una. A veces la disculpa más ruidosa que recibirás es el sonido de una reputación cayéndose a pedazos en público. Y a veces el silencio es la confesión final. Me serví un vaso de agua, abrí la puerta trasera y me paré bajo el limonero justo cuando una brisa movía las ramas. El peso que había estado cargando no desapareció, pero se movió, se aflojó. Dejó espacio para respirar de nuevo. Apagué mi celular. Dejé que la historia flotara sin mí. Había otras cosas que aún necesitaban mi voz. La oferta llegó al correo de Tadeo tarde un martes. Emiliano quería arreglar las cosas en silencio. El mensaje estaba apenas disfrazado de lenguaje empresarial, todo posturas y vergüenza educada. Estaba profundamente arrepentido de que la situación hubiera escalado y interesado en resolver el asunto de manera amistosa para todas las partes involucradas. Propuso devolver la cabaña y reembolsar una parte de los fondos transferidos, siempre que firmara un acuerdo de confidencialidad y aceptara no perseguir más acciones legales ni involucrar a los medios. Tadeo leyó el correo en voz alta con la clase de contención practicada que admiraba. Lo dejé terminar y luego empujé la impresión de vuelta por la mesa. «No», asintió. «Pensé que dirías eso. Pero hay un ángulo que deberíamos considerar. Si hacemos una contraoferta, podemos controlar los términos. No quiero el dinero», dije. «Y mucho menos quiero el silencio». «¿Qué quieres?» No tuve ni que pensarlo. «Quiero que lo borren». Tadeo se recostó pensativo. «Podemos redactar una contraoferta. Eliminación completa de todos los documentos legales actuales y futuros relacionados con tu nombre, incluyendo herencia, negocios, autorizaciones financieras, representantes de atención médica. También solicitaré una declaración notariada de su abogado, verificando que no intentará contactarte ni representarte de nuevo. Eso es lo que quiero», dije. «Nada más». «Sin restitución. Sin disculpas», añadí. «No si son forzadas». Tadeo redactó el lenguaje formal esa tarde. No era dramático, solo preciso. Había poder en la claridad. Poder en poner límites donde antes había puentes. Emiliano aceptó en 2 días. El documento llegó firmado y sellado con su nombre garabateado al final, con un bolígrafo que le regalé para su graduación universitaria. La ironía me habría hecho sonreír si no me hubiera revuelto el estómago. Archivé el papeleo sin ceremonias. Hace una década tal vez me habría aferrado a la esperanza de que Emiliano recapacitara, que algo atravesara su codicia, nostalgia, culpa, memoria. Pero esa esperanza requiere ceguera. Y ahora había visto demasiado. El perdón, me di cuenta, no es algo que das para ser noble. Es algo que haces para reclamar tu tiempo. No necesitaba que él lo enmendara. Solo necesitaba que lo sacaran de los lugares donde ya no pertenecía. Cuando llegué a casa esa noche, abrí el cajón de mi escritorio, donde solía guardar fotos familiares antiguas. Saqué una de Emiliano a los 12 años parado en un muelle de pesca con Ignacio. Su sonrisa era amplia, indomable, del tipo que tienen los niños, cuando aún piensan que todos los adultos a su alrededor dicen la verdad. No la tiré, pero tampoco la dejé a la vista. La metí en una carpeta trasera marcada cerrado. Luego abrí una nueva.
próximos pasos decía: páginas en blanco esperando. Afilié un lápiz. No para hacer una lista, no para llevar la cuenta, sino para esbozar lo que vendría después. Manejé a Puerto Vallarta un domingo lo suficientemente temprano para que la niebla costera no se hubiera levantado. Las calles estaban tranquilas, los cafés apenas comenzaban a despertar. No había estado ahí en años. No desde que Ignacio y yo pasamos un fin de semana en el malecón, antes de su última ronda de tratamientos. En ese entonces, la ciudad se sentía limpia y elegante, bañada en luz. Esta vez se sentía vacía. La casa de Emiliano estaba en una comunidad cerrada, al borde de las colinas, con vista al mar. La reconocí por los correos antiguos que me mandó cuando aún estaba en construcción. Nuestro lugar para siempre, la llamó. Estacioné fuera de la reja y caminé hacia arriba. La caseta de guardia estaba vacía, probablemente en descanso. No necesitaba mucho tiempo. La casa era moderna, acero, vidrio y piedra a toda precisión sin calidez. Una escultura minimalista estaba en la entrada, una de la que él presumió durante nuestra última cena de Día de Muertos juntos. Es lo primero que ves al entrar, dijo. Pero no me había invitado a verla. Me quedé en el porche un largo momento. Luego saqué de mi bolsa un pequeño marco. Adentro estaba la foto de Ignacio y Emiliano en el muelle, cuando Emiliano aún le preguntaba a su padre cómo hacer nudos y no cómo mover activos. Junto a ella un papel doblado de lino. Coloqué ambos justo fuera de la puerta bajo el borde del tapete de bienvenida y los aseguré con una piedra lisa del jardín frontal. La nota decía: algunas cosas no se compran, algunas madres no olvidan. No toqué el timbre. No quería audiencia. No necesitaba confrontación. Esto no era venganza. Era puntuación. Regresé por el camino con el aroma de eucalipto rozándome mientras el viento cambiaba. Al pie de la colina me detuve y miré atrás una vez. No a la casa, sino al horizonte detrás. Seguía siendo hermoso. Pero no era mío. Y nunca lo sería. Me deslicé en el asiento del conductor y encendí el motor. En el asiento del copiloto estaba un cuaderno, próximos pasos, aún casi en blanco, pero no por mucho tiempo. Había algo que quería hacer desde hacía un tiempo. Algo que siempre pospuse, siempre esperando sentirme lista. Y si esto no era estar lista, no sabía que lo era. El sol de San Miguel de Allende pegaba diferente. Menos espectáculo, más presencia. No brillaba como Puerto Vallarta ni quemaba como Guadalajara. Solo caía honesto, deliberado, lo bastante cálido para hacerte creer que algo bueno podría crecer de nuevo. Alquilé una pequeña casa de adobe justo fuera de la plaza. Nada lujoso. 2 recámaras, un porche que la rodeaba y una chimenea quiva vieja que crepitaba como si tuviera historias que contar. La agente inmobiliaria la llamó propiedad de transición. Yo la llamé mía, sin drama de títulos, sin copropiedad, sin Emiliano. Lo primero que desempaqué fue la taza de Ignacio, la del borde astillado y la calcomanía desvaída que decía: las mejores decisiones empiezan con café. La puse junto a la ventana que daba al campo donde los caminantes matutinos pasaban con sus perros y termos. Los observaba de vez en cuando, silenciosamente. No por soledad, por una especie de reverencia. Había un ritmo aquí que no se apresuraba. No me pedía ser la madre de nadie, ni víctima ni advertencia. Solo una mujer, con un nombre. En el centro comunitario me presenté de la misma manera. Mi nombre es Amalia Rusk. Solía enseñar literatura en preparatoria y nociones básicas de finanzas a mis alumnos de último año. Ahora enseño ambas cosas otra vez, pero a mujeres como nosotras. El círculo estaba lleno de rostros que conocían el silencio. Cuidadoras que fueron pasadas por alto en testamentos. Viudas con deudas y preguntas. Abuelas cuyas casas habían sido reasignadas por firmas malas y peores intenciones. No necesitábamos lástima. Necesitábamos papeles y poder.
Hacíamos sesiones todos los jueves. Cómo leer una escritura. Poder notarial versus abuso de autoridad. Los historiales crediticios no son cartas de amor. Los temas no eran sofisticados. Pero las mujeres llegaban temprano. Se quedaban después. Hacían preguntas que alguna vez les provocaron risas. Aquí no. Aquí reíamos a propósito. Empezaron a llamarme la señora del ventanal, la mujer en la ventana grande que siempre saludaba primero. Y lo hacía. Cada mañana. A los corredores, a los maestros, al repartidor de paquetería que me traía plumas nuevas y alguna vela ocasional. Era el primer lugar en años donde no estaba esperando que alguien regresara. Porque nadie venía a rescatarme. Y no necesitaba que me rescataran. Había una especie de libertad en darte cuenta de que lo peor ya había pasado. Y seguías de pie. Una tarde en el porche, una de las mujeres de la clase, Maritza, me trajo un regalo, una baldosa de cerámica que ella misma pintó. Decía, no borrada, reescrita. No la colgué adentro. La puse en la ventana, justo donde la luz podía atraparla. Envié el primer lote de cheques un martes por la mañana. Sin dirección de remitente. Sin firma. Solo el logo de un nuevo fondo. La beca Segundo Horizonte, Ignacio Rusk. Sonaba oficial, tal vez incluso olvidable. Pero las mujeres que recibieron esos sobres no olvidarían. 4 de ellas, todas mayores de 60. Todas regresando a la escuela después de décadas dedicadas a criar hijos, cuidar esposos o simplemente sobrevivir. No solicitaban para probar nada. Solicitaban porque finalmente podían. Tadeo ayudó con el papeleo. Sonrió cuando dije que quería permanecer anónima. Ni siquiera una nota de agradecimiento, preguntó. Negué con la cabeza. El agradecimiento es que se inscriban. Listé a Ignacio como codonante, aunque nunca lo sabría. Pero en cierto modo siempre fue suyo. La cabaña, los ahorros, las noches largas que pasamos soñando, con escenarios de qué pasaría si cuando aún estaba lo bastante sano para planear el algún día. Este era ese algún día. Solo que no la versión que pensamos. No asistí a la orientación, pero observé desde lejos. Una mujer con brazaletes de plata y una sonrisa nerviosa leyó su carta de aceptación en voz alta a su inquilina, a su hermana, justo ahí en el estacionamiento del campus. Otra tomó una foto de su credencial de estudiante, sosteniéndola como si fuera una medalla. Guardé esa foto. No para un álbum, sino porque me recordaba algo que casi olvidé. Los comienzos no tienen límite de edad. Esa noche preparé té en la taza de Ignacio y me senté junto a la ventana. Afuera la baldosa que Maritza pintó atrapaba lo último del sol. Agregué una nueva debajo. Esta era mía. Decía, mantén la puerta abierta. Alguien podría necesitar cruzarla. No había flores que arreglar. Ni fechas en la corte, ni declaraciones que redactar. Solo una paz tranquila. No la que te dan las personas, la que te ganas al negarte a ser borrada. La terminal estaba más tranquila de lo que esperaba. San Miguel no tenía un aeropuerto grande, solo uno regional, con 4 puertas y una cafetería que servía café quemado con una sonrisa. No iba a volar aún, no. Había manejado para recoger a una vieja amiga que venía de Querétaro. Pero algo en las filas de sillas, los anuncios con estática, la sensación de espera y movimiento, todo se asentó a mi alrededor como un suéter que no había usado en años. No me senté. Me paré junto a las ventanas mirando la pista. Y entonces los vi. Un hombre joven, tal vez de unos 30 y tantos, caminando del brazo con una mujer mayor. Sus pasos eran pequeños, pero su espalda estaba recta. Llevaba una bufanda cuidadosamente envuelta en el cuello como si la hubiera elegido con intención, no por costumbre. Él llevaba su bolso no como favor, sino como algo automático, como si siempre lo hubiera hecho. Se detuvieron en la puerta. Él ajustó su manga. Dijo algo que la hizo reír, aunque no pude escucharlo. Y cuando llamaron al grupo de embarque no se apresuró.
La dejó liderar. Al pasar, él me miró y ofreció un leve asentimiento del tipo que los hombres dan a extraños que de alguna manera reconocen, aunque no sepan por qué. Devolví el asentimiento con una sonrisa. No tensa, no hueca, solo real. Y para mi sorpresa no había opresión en mi pecho, ni un destello de memoria, arrastrándome de vuelta a Guadalajara, a esa silla junto al kiosco, a la voz de Emiliano, diciendo: «Espera aquí, mamá». Esa escena solía repetirse en mi mente como una mala grabación de seguridad. Borrosa, fría, inmutable, pero no hoy, porque hoy no vi abandono. Vi elección. Podría haberme quedado en ese momento para siempre, aquel en el que mi propio hijo se alejó sin mirar atrás. Podrían haber ensayado mi dolor hasta que se endureciera en identidad. Pero no lo hice. Había escrito nuevos capítulos. Había hecho que nuevos nombres importaran. Y ninguno requería un boleto de avión para probar que pertenecía. El anuncio de embarque terminó. El joven ayudó a su madre por el puente de abordaje, sus siluetas enmarcadas por la luz de la mañana. Solté el aliento lentamente. Mi celular vibró. Un mensaje de Tadeo. Acuerdo finalizado. Él está oficialmente fuera de todo. Renata también firmó su declaración. Sin apelaciones. No respondí de inmediato. Salí con el viento atrapando el borde de mi abrigo. Al otro lado del estacionamiento, un autobús dejó a dos viajeras más, ambas de unos 60 años, riendo mientras intentaban sacar sus maletas del portaequipajes. Conocía esa risa. Era el sonido de empezar de nuevo con alguien que no te mide por tu pasado. La amiga que esperaba Drea llegaría en otros 20 minutos. Era una de las mujeres que recibió la beca, pero insistió en conocerme de todos modos. Dijo que reconoció el sobre y quería dar las gracias aunque nunca dijera sí o no. Le respondí a Tadeo: «Déjalo estar. Ya terminamos». Terminar no significaba amargura. Terminar significaba libertad. Dentro de la terminal otra vez pasé por la entrada de seguridad, por las bancas, por la máquina expendedora que aún tenía esas barras de cacahuates secas que Ignacio solía amar. Mis pasos no tenían prisa. En un momento me detuve en la silla vacía junto a la ventana. Era idéntica a la de Guadalajara. El mismo plástico barato. La misma espalda curvada. El mismo lugar junto a los anuncios de embarque. Pero no me senté. No esta vez. Solo dejé una nota doblada en el asiento y seguí caminando. Decía: «Si alguien te pide que esperes, asegúrate de que planeen regresar. Y si no lo hacen, no esperes». Camínese hacia adelante. Al salir una vez más el sol calentó el camino de piedra. Y me di cuenta... No me habían dejado atrás. Me habían liberado. La agente de embarque escaneó mi boleto con una sonrisa cálida. Luego se inclinó ligeramente y dijo: «Disfrute el espacio para las piernas, señora. Primera fila, lado izquierdo». Le agradecí, ajusté la correa de mi bolso de hombro y caminé por el puente de abordaje tranquila, firme, más ligera de lo que me había sentido en años. Había reservado el vuelo a Mazatlán 3 semanas antes. Sin emergencia, sin motivos ocultos. Solo una visita a la costa que Ignacio y yo siempre hablamos de ver juntos, pero nunca logramos. Este viaje era mío, sin disculpas, sin compromisos. Cuando subí al avión, la sobrecargo me saludó y señaló mi asiento. 1A, primera clase. Ventana. Puse mi abrigo en el compartimento superior, me senté y dejé que mis palmas descansaran en los reposabrazos. Cuero real. Zumbido tranquilo de comodidad. El tipo de asiento que alguna vez pensaste que estaba reservado para otras personas. Mi celular vibró. Era Tadeo. Confirmación final. Herencia completamente restaurada. Escritura de la cabaña registrada de nuevo. Emiliano. Oficialmente eliminado. Caso cerrado. Solté un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Y con el pulgar sobre la pantalla escribí 3 palabras simples. Gracias, Tadeo. No envié nada más. No pedí una actualización. Ni siquiera guardé el mensaje. Metí el celular en mi bolso y pedí a la sobrecargo un té caliente con limón.
sin azúcar. Mientras rodábamos miré por la ventana. La pista brillaba bajo el sol de la tarde. Gotas de lluvia golpeaban suavemente el cristal, no tormentosas, no dramáticas. Solo un clima honesto. Nada detrás de lo cual esconderse. Pasé el dedo por el borde de la taza de papel. El vapor subía suavemente. Tomé un sorbo. Y luego, casi sin pensarlo, me incliné hacia la ventana y susurré. Debiste quedarte, hijo. Porque yo lo hice. No amargada, no cruel, solo verdadera. Porque por cada paso que Emiliano dio al alejarse, yo había dado otro hacia adelante. Me dejó en esa puerta pensando que me derrumbaría, que me desvanecería en la irrelevancia fácil de olvidar y más fácil de reemplazar. Pero me quedé en mi dignidad, en mi nombre, en mi memoria, de quién era antes de que el miedo me volviera más callada. Ignacio solía llamarme inquebrantable. Nunca lo creí. Siempre pensé que intentaba hacerme sentir más alta de lo que era. Pero tal vez tenía razón, porque aquí estaba a pases de abordar en la mano mi nombre intacto, mi voz firme, y un sendero de mujeres ahora caminando por puertas que ayudé a Bessie Coates a abrir. Cuando alcanzamos la altitud de crucero, abrí el pequeño cuaderno en mi bolso, el mismo que había llevado durante las audiencias, el mismo en el que garabateé afuera de la oficina de Tadeo, cuando no sabía si ganaríamos. Página 1. No pueden tomar lo que te niegas a entregar. Escribí algo nuevo debajo. A veces la victoria no es recuperar lo que te robaron, es darte cuenta de que nunca lo necesitaste para empezar. Pasé a la última página y anoté una lista de nombres. No nombres legales, solo nombres de pila. Mujeres del colectivo, becarias, Drea, Mira, Luz, Hae-Jin. Las mujeres a las que enseñé, las mujeres que me enseñaron a mí. A todas nos pidieron esperar en algún momento. Algunas nos dejaron atrás, pero todas avanzamos. El capitán anunció el descenso a Mazatlán y miré la costa abajo. La lluvia trazaba líneas plateadas en la ventana. No era sombrío, era purificador. Una segunda sobrecargo pasó y preguntó si necesitaba algo antes de aterrizar. No, gracias, dije doblando el cuaderno con suavidad. Observé cómo la ciudad crecía bajo las nubes. Y por primera vez en mucho tiempo no sentía que estaba escapando de algo. Sentía que estaba llegando.